Y vaya que nosotros nos hemos puesto de acuerdo como iglesia para también hacerlo. Nosotros lo que tenemos el deber de ministrar esa su palabra. Ese es su consejo para que en la congregación de su pueblo sea escuchada la voz de nuestro Dios y Padre. Amén. Y creo que el domingo pasado nosotros hicimos un anuncio célebre. En Cristo Jesús nosotros anunciamos un nuevo ciclo de la exposición de la palabra, de presentar el mensaje de nuestro Dios y Padre a través de la carta a los hebreos. Amén. Pero por imposición, por petición, pues se ha requerido hacer una presentación a esa carta, como primero para honrar a nuestro Dios y Padre, y también para que nosotros tengamos el privilegio de poder entrar y de poder conocer a manera general lo que nos va a traer la vida, de enamorarnos y de estar inquietos siempre a querer escuchar la voz de Dios a través del mensaje tras mensaje que nos va a traer esta carta. Se trata de un tratado teológico por excelencia. Es un tremendo tratado, ¿verdad?, donde también Dios hace muy exactas y precisas exhortaciones a nosotros el pueblo. Exhortaciones que nos ayudan en gran manera. Y también es un tratado teológico que nos viene a traer un consejo práctico. Teología, o sea, conocimiento y agradable de nuestro Dios y Padre. Exhortación como aquellos hijos que necesitamos ser conducidos, dirigidos por nuestro Dios y Padre. Pero también Él nos acompaña para darnos ese modo de llevar una vida práctica en cada uno de estos temas. Por lo tanto, el pastor Eddie Jesús y mi persona en la mañana de hoy, más que un sermón, entonces nos vamos a dedicar a presentarle a ustedes la carta a los hebreos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Así nos adentramos a lo primero. Hablaremos entonces del título que nos debe llamar la atención, y muchos de los que están aquí presentes recibimos la semana pasada algo de la introducción a esta carta. Y realmente una de las cosas que más nos agradó es que la carta comienza con algo muy precioso, importante, interesante y de bastante potencia y poder. Dice: Dios, habiendo hablado todo tiempo, muchas veces y de diversas maneras, hoy lo sigues hablando y haciendo a través de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Y decía por ahí la carta, a través de todos sus profetas. Hoy el Señor también quiere seguir hablando a su pueblo. Y por eso estamos nosotros aquí sirviendo en el altar para toda su iglesia. El título a la carta es bastante interesante, porque hasta yo tuve una inquietud la semana pasada. Resulta ser que 100 años después de esta era, 100 años, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, ocurrió que los eruditos, y por mandato, se reunieron muchas veces para entonces en este tiempo compilar todos los escritos, todas las escrituras del Nuevo Testamento, y lograr alcanzar, ponerse de acuerdo para darle título a cada escrito que el Señor había tratado, que había dado. Ojo, entonces 100 años después se reúnen y comienza ese arduo trabajo. Y por eso es que hoy nosotros en todos los escritos del Nuevo Testamento hallamos un título en cada una de las porciones, llámese libros o cartas. Es interesante, ¿no? Y así conocemos el nombre de cada uno. Pues es interesante que para ello se tomaron varios asideros. Por ejemplo, para los evangelios, sabiendo que el evangelio consta
y trata, que son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, se colocaron nombre a cada uno de esos evangelios según el que había sido usado por el Señor para escribirlo. Entonces ahí tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y así se fue haciendo con cada una de las cartas, bien sea, ¿verdad?, colocándole el nombre de quien había escrito, o también de quien había escrito, no solamente se colocó nombre, también a quien había sido entonces escrita la carta. Y así tenemos los ejemplos de todas las cartas que fueron ministradas por el Espíritu Santo. ¿A quién? Al apóstol Pablo, por decirlo. Entonces el apóstol Pablo dirige sus cartas a una población, a una región, a una iglesia. Entonces ese trabajo, ¿verdad?, se marcó de esa manera. Entonces no lleva el nombre del apóstol Pablo cada una de sus cartas, sino a quien él le escribe, a quien le remite. Cuando se llega a la carta a los hebreos, para darle el título a esta carta, nos conseguimos con un detallazo, como bien lo hablamos, y hoy todos los que no han escuchado deben saberlo. Pues esta carta tiene una particularidad que hasta el siglo, hasta este momento, no se sabe quién la escribió, es decir, no se tiene con precisión y exactitud de quién es la autoría ni el escritor. Por lo tanto, no hay una referencia acerca de quién es el autor. Pero, y tampoco hay otra particularidad, que en medio de la carta no se menciona quién la va a recibir. No hay un emisor allí que se nombre, y tampoco hay alguien que se mencione durante todo el escrito de la carta. Hay que poner este nombre. Pero sí, de manera juiciosa y de manera entendible, pues se llegó al acuerdo que la carta fue escrita de manera tradicional, o de manera tomando en cuenta al pueblo hebreo, pues ya que la carta, todo el tratado teológico indica que todos los escritos hablan de la cultura, el culto y la religión del pueblo hebreo. Es por eso allí el título de la carta. ¿Se recuerdan que yo me hice una pregunta? ¿Por qué no le pusieron la carta a los de Israel? ¿Se acuerdan? ¿O por qué no le pusieron? Bueno, indagando, investigando, resulta que la gracia y la misericordia de Dios se extiende hasta en estos parecieran pequeños detalles, pero son bastante importantes. ¿Por qué? Porque cuando se refiere el título de esta carta a los hebreos, estamos hablando de las misericordias de Dios eterna, de la gracia eterna de nuestro Dios y Padre. Desde Adán resulta ser que los descendientes, tenemos a Noé, y los descendientes de Noé, estamos hablando específicamente de los descendientes de Sem, nació un hombre, uno de los tantos, llamado Heber. Uno de los descendientes de Noé, Sem, y seguido Sem, Heber. Después que ocurrió aquello en la torre de Babel, fueron dispersos todas las personas, ¿verdad? De por ahí viene todo eso. Ese nombre hebreo, el cual se constituyó padre de Abraham por patriarca. Cuando usted busca por todo e investiga de dónde viene el pueblo hebreo y por qué los hebreos y por qué el nombre hebreo, usted va a tomar como la referencia de como pueblo a Abraham, porque resulta ser que este Heber también es antepasado de Abraham. Entonces ya tú te podrás imaginar, usted que tiene una mente y un corazón bíblico, entonces usted dice, ya entiendo los planes de Dios acerca del pueblo hebreo, porque Heber incluso etimológicamente significa aquel que viene de un lugar a otro.
Es decir, un forastero, aquel que viene de una tierra, aquel pequeñito que viene de allá y ahora es traído a otro lugar. Y dígame qué ocurrió con Abraham, el padre de la fe, en quien Dios depositó una promesa: en ti serán bendecidas, benditas todas las naciones. ¿Ah? Bueno, resulta que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos en el tiempo del imperio asirio, y fíjense ustedes el poder y la magnificencia de Dios. Estoy hablando que el nombre hebreo, para que conozcamos todo, se hizo un nombre y de un poder superior, aún por encima de todos los imperios que existían en ese entonces en el mundo antiguo. Porque estaba el imperio persa, estaba el imperio asirio, pero Dios sacó a un hombre, a Abraham, con toda su parentela, con toda su familia, su esposa, y Dios prometió hacer de él una gran nación y después bendecirnos a todos nosotros. Qué interesante entonces esa inquietud que tuve, creo que la compartí con todos ustedes. ¿Dónde y cómo se extiende esta bendición al referirse la carta y llevar por título a los hebreos? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Esa carta, como se dice, que está dirigida a los hebreos, ella en sí, en todo, como se les explicaba, no habla que si el pueblo gentil, que si el pueblo hebreo, no hace una referencia con exactitud, pero sí habla entonces del Dios en quien ellos habían creído. Porque resulta ser que cuando se habla de los hebreos, y en ese entonces no se está hablando de una nación, no se está hablando de un país, se está hablando de una cultura, desde el punto de vista étnico, se está hablando de quién habían ellos creído, es decir, de un pueblo que han creído en el único y altísimo Dios. Allí está el poder de saber y distinguir por qué se refiere a los hebreos. ¿Amén? Esas referencias históricas, entonces, lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces, no se atribuye a ningún pueblo pagano ni a no. Más bien la carta da referencia, que realmente se da a conocer todo lo que está escrito a gente que conoce el Dios del que yo te he presentado, el Dios que se ha manifestado a tu vida. ¿Ven? Todo lo que está escrito allí va a ser para indicar Él. Muchos apuntaron por irse acerca de quién pudiera haber sido su autor y no lo consiguieron, no pudieron realmente, hasta el sol de hoy tampoco se ha podido dar con el autor del libro. ¿Saben qué es lo más hermoso y poderoso que sí se ha podido concluir? Que definitivamente ha sido un escrito que fue inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios y Padre. Muchos dicen, se parece al escrito de Pablo, se parece al escrito de Apolo, se parece a cómo escribe Aquila. Priscila también la nombraron, Aquila y Priscila. O sea, que eran personas doctas en la Escritura. Y así muchos. Pero cuando nos paseamos por toda la escritura de la carta, pues no, ninguno de esos. Se parecen, pero no. Pudieran ser, pero no son. Así que también tenemos que saber que esta carta, todo escrito de la palabra, cuando Dios se pronunció para hablar a su pueblo, es decir, de gran importancia, tuvo que haber existido una razón, un motivo, una gran necesidad. Y la gran necesidad es que la iglesia había crecido en gran magnitud, se había expandido por todo el antiguo mundo y Dios, ¿verdad?,
que también providencialmente estaba reuniendo todas las cosas que se habían de cumplir, bueno, el pueblo, no solamente todo aquel que había creído, todo aquel que se había convertido, es decir, la iglesia primitiva estaba sufriendo un constante asedio, pero ya para la fecha de los años entre 62, 64, 67, toda esa fecha se calcula entre 62 para hacerlo más amplio, ahí dice de 67 al 69 para ser más exacto. Pero desde que estaba el emperador, estaba gobernando, esperando Nerón, había comenzado una férrea persecución y asedio contra todo el pueblo de Dios, contra la iglesia. Y en su gran mayoría, había una mayoría también que eran del pueblo hebreo. Entonces, se dice, y de verdad, cuando se investiga, se sabe y se conoce de primera mano que tuvo que ser en ese tiempo, puesto que ocurrió después, en el año 70, que fue destruido el templo de adoración. La persecución se intensificó de gran manera, que ya no era contra las personas, sino también contra los objetos de culto de estas personas. Y qué más grande símbolo de la adoración y de la alabanza del pueblo hebreo que el mismo templo. Entonces el Señor dispone de este escrito para su pueblo, para darle exhortación, darle consejo, darle una palabra de aliento. Amén. Entonces se habla y se dice que fue en ese momento, en el año 67, aproximadamente 69. Habíamos hablado que para esa fecha también estaba imperando, entregó Nerón, y después para la destrucción del templo estuvo otro emperador llamado Tito el Vespasiano. Ok, ahora el contexto histórico de esta carta. Hablemos un poco acerca del contexto histórico, porque el énfasis de esta carta está en el sacerdocio. Se habla del sacerdocio levítico, acerca de la comunidad hebrea. El contexto histórico habla acerca de la comunidad de los hebreos, quien es el pueblo que va a recibir este mensaje, estos escritos. La comunidad de hebreos enfrentaba entonces una férrea persecución. Otros quizá consideraron deshacerse de cualquier identificación entonces acerca de su fe cristiana. Me están persiguiendo, a mí me conocen como hebreo judío, mis antepasados son mis raíces hebreas, soy del pueblo judío, pero ahora yo he creído en este mensaje que me han dado, ahora yo tengo que hacer algo, ¿verdad? He pensado en algo para tratar de que esta férrea persecución no me afecte, no afecte a mi familia. Y bajo ese contexto histórico está este mensaje de Dios hablando a su pueblo para que precisamente ellos no se desvíen, ellos no dejen de escuchar la voz de quien habla, la voz de quien ha hablado en otro tiempo y está hablando también en ese momento. Así que al parecer fueron evangelizados por quienes oyeron a Cristo y vieron de ellos señales y prodigios. El contexto histórico indica que no solamente, fíjense, muchos de los hebreos recibieron el mensaje desde el tiempo primitivo, o sea, desde los primeros años que se fueron fundando la iglesia, pero muchos no fueron testigos oculares de quien se hablaba, del mismo Cristo. Muchos de esos que habían sido alcanzados por fe y que ahora estaban resistiendo esta amenaza, pues
Ellos muchos habían llegado porque habían escuchado, pero habían creído en el mensaje. Ese es el contexto histórico que estamos presentando, que ellos están viviendo en el momento en que se está desarrollando la carta. Cuando nos paseamos y nos vamos a pasear por la carta, nos vamos a percibir de que la carta dice en uno de sus apartes, da muestra de que lo que se está escribiendo está siendo tratado con personas que se supone que ya habían escuchado de este mensaje, es decir, que ya conocían del Dios verdadero. ¿Cuántos nos están visitando hoy? Aquí hay varios visitantes. Aquí hay personas que de pronto nos puedan estar visitando y que por primera vez están escuchando el mensaje. Pero aquí está otro pueblo que desde hace cierto tiempo, años, tal vez meses, están escuchando y conociendo del Dios verdadero. Pues estas personas, ¿verdad?, a quien se le está dirigiendo esta carta, se habla que no eran, ¿verdad?, no eran sin instrucciones. Esas personas ya habían recibido del mensaje de Dios y habían recibido instrucciones, habían recibido el mandamiento puro y santo de Dios. Pero en esa misma carta se le hacen grandes exhortaciones diciendo, bueno, ¿cómo es que tú ya estamos en el año, imagínate, 67 del primer siglo? ¿Y cómo es posible que tú no hayas alcanzado una madurez y que estés portando todavía como un niño espiritualmente? ¿No tienes madurez acaso? 67 años han pasado y cómo es posible que no te puedo seguir hablando de cosas grandes, preciosas y admirables de Dios y Padre, y ahí es donde tú conoces esa palabra. Vamos a tener que darte leche como se le da a los niños, porque no has crecido todavía. Esta generación de hebreos había practicado los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén. Es decir, fíjate, cuando se escribe la carta, entonces estamos en el año tal vez 67, 69, ¿y qué hacían entonces estos hebreos, iglesia del Señor? Todavía se habían hecho en esas regiones de sinagogas y allí se congregaban en varios siglos. ¿Pero qué buscaban hacer ellos? Presentar los mismos ritos de antes. Por eso es que el apóstol Pablo en muchas de sus cartas exhortaba, ¿cómo es que ustedes, conociendo ya esto superior, esto de mayor importancia, es decir, este nuevo y mejor pacto, cómo es que ustedes ahora van a ofrecer sacrificios? Van a hacer cosas que no son las que están ahorita que hacer. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Incluso muchos de ellos buscaban ponerse de acuerdo e ir a Jerusalén anualmente a ir a adorar. ¿Y a qué más? A presentar sacrificios. Es decir, fíjense, ahora yo me hacía esta pregunta de Jesús, estudiando. Fíjense los planes providenciales de Dios. El pueblo estaba siendo asediado. ¿Qué significa? Preso, muerto, extraviado, de todo. ¿Y dónde está Dios? Es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios que permite todas estas cosas? Una pregunta más interesante: ¿dónde está Dios que un emperador viene arbitrariamente y dispone destruir el templo? ¿Dónde estaba Dios? Usted no sea, históricamente ellos también sufrieron eso que tú y yo hoy sufrimos, esas mismas aflicciones. Y yo te pudiera, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está al control de todo este asunto. Porque entonces si tú ves lo que está ocurriendo, ¿quién realmente mandó y permitió, vamos a decir, que se destruyera el templo? Nuestro Dios y Padre. Tú no te podrás preguntar o tal vez asimilar que precisamente había que pasar de un pacto que era una sombra a un mejor pacto. Es decir, que la misma destrucción del templo iba a evitar y iba también a secundar la obra plena y eterna de nuestro Dios y Padre.
porque ellos estaban recurriendo a estas prácticas antiguas. Y ya lo intentaremos a la medida que la carta va a ser presentada, vamos a irnos deleitando de los motivos y las cosas que Dios hace y ha hecho con su pueblo y va a seguir haciendo con nosotros. Amén. Dice que los judíos en el exilio sustituían el templo por la sinagoga. Aún sentían una profunda atracción por la adoración en el templo. Quedó más que claro, ¿verdad? Siguiente. Entre los temas históricos está algo muy interesante. Nosotros, toda la escritura de Dios, toda la escritura para nosotros es una bendición, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es buena para corregirnos, instruirnos en todo el sabio consejo de Dios. Nosotros constantemente estamos siendo preparados al conocer todos estos asuntos que han ocurrido. Pues esta carta nos va a llevar también a examinar la carta a los hebreos. De Levítico, el libro de Levítico. Esta carta tiene como contenido antiguo los antiguos escritos, y muchos de ellos se refieren a lo que es el sacerdocio levítico. Amén. Nos va a llevar a la comprensión de por qué eso sucedió. Entonces, sabiendo una cosa y sabiendo lo antiguo y luego sabiendo lo nuevo, podemos tener un contraste, ¿verdad? Podemos tener una comparación. Por eso es que esta historia, este conocimiento de Dios, ese conocimiento de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Todo esto se trata de la máxima autoridad de Cristo Jesús, a quien nosotros adoramos. Pero se trata de todo lo que nuestro Dios y Padre ha estado haciendo con toda su creación, con toda la humanidad. Es por eso que nosotros entonces vamos a pasearnos por esta carta en poder saber lo anterior y lo superior, lo nuevo, sin descartar ni lo uno ni lo otro, sino tenerlo presente en gran manera. Hay así como unos temas históricos, así como hay unos temas históricos, hay unos temas teológicos, es decir, con más exactitud a precisar, saber y conocer de nuestro Dios y Padre, de los planes de nuestro Dios y Padre. Los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios, y ese es uno de los grandes temas teológicos. Los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios bajo el nuevo pacto. ¿Qué ocurre allí? Que mientras que antes dependíamos de un sacerdote o de varios sacerdotes que ministraban en el templo y que ofrecían sacrificios continuos sin cesar, sacrificio tras sacrificio, ofrenda tras ofrendas, de animales, de cosas que mueren, pues ahora tenemos un mejor pacto y un mejor sacrificio que nos da un acceso. En vez de acudir a un sacerdote, vamos al principal, al mayor, al mejor sacerdote, al sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Tenemos ahora entrada al templo, al santuario, a una comunión directa con nuestro Dios y Padre. El segundo tema teológico, otro de los temas teológicos, es la esperanza de cada uno, la esperanza de cada uno está en la presencia misma de Dios. Y eso se va a tratar allí, porque cuántas oraciones nosotros nos elevamos y de cuántas veces no nos hemos remitido: Señor, que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Sí, es verdad, son ruegos, son nuestras súplicas. Pero debemos saber y conocer que ahora nosotros tenemos un acceso en Cristo Jesús directo a la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Eso lo tenemos que conocer nosotros como hijos.
Como hijos que tenemos un gran Padre que no se esconde de nosotros, que nos está allí para hablarnos, para respondernos, para darnos nuestra provisión o lo que nosotros necesitamos en su justa medida y en su justo tiempo. Es decir, entonces nosotros debemos ser esos hijos, ¿verdad?, que nos agradamos de tener un Padre tal como es. Padre con un carácter bondadoso y precioso. Uno de los temas teológicos de esta carta del conocimiento de Dios es que esta carta, como se lo dije, en gran manera habla de muchas y es utilizada para exhortarnos en gran manera. Cuando hablan de exhortaciones, ¿qué se imaginan ustedes? Suena como a regaño, ¿verdad? Suena como que me van a alar las orejas. Tal vez sí, pero no es totalmente así cierto. No es totalmente así cierto, porque incluso en esta carta está uno de los grandes tratados teológicos. Creo que está en el capítulo 12, donde Dios se presenta como nuestro Dios y Padre, quien tiene la necesidad de corregirnos, de educarnos, de disciplinarnos, de ser posible, porque nos ha tratado y nos consiente como a hijos. Porque de lo contrario, entonces seríamos otra cosa. Entonces la exhortación es muy útil y a fin produce frutos buenos, bondadosos y apacibles. Eso va produciendo en nosotros un carácter bien formado de nuestro Cristo Jesús. Y aquí crece en intensidad, porque esta carta también se las trae muchas cosas, ya en términos no de exhortación, sino en términos de advertencia. Y tú sabes que es una advertencia. O sea, cuando te ponen ahí un letrero y te dice restringido, o no pase, o tal cosa, te lo dije, estás advertido. Ya ese jalón, ya no es una exhortación, ya es algo como que entiende lo que tienes que entender, porque Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Entonces Dios, en su carácter santo, ha dispuesto, necesitó, o el Señor se plació darnos esta escritura, esta carta a los hebreos, precisamente para exhortarnos y también para darnos sanas advertencias. Pero esas advertencias, ¿saben, pueblo de Dios? Que es precisamente lo que son considerados pueblo de Dios, les hace muy bien, nos hace muy bien. Esa advertencia les hace a toda la humanidad muy bien, ¿sí? Ahí está, miren, a no desviarse, a no perder la confianza en Dios, a no degenerarse, es decir, no guardar culto a Dios, sino a otra cosa, irte por otro camino, otro sendero, a no menospreciar la verdad de Dios. Cuando habla incluso de no menospreciar la verdad de Dios, hay muchos que incluso con torcer su mirada, es decir, con no honrar y no apreciar el nombre de Cristo de Jesús, ya él está haciendo eso, menospreciando la verdad. Porque cuando está menospreciando la verdad, está menospreciando es a Cristo. Está menospreciando al mismo Señor Jesucristo. Y esa es una advertencia muy severa y muy contundente de Dios para con el pueblo. Una advertencia contra la devaluación de la gracia de Dios. Es decir, aquellos que tienen muy ligero, muy en poco, el favor, el agrado, el placer de Dios de darnos de todas sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, eso es muy delicado, muy delicado. Y la otra advertencia es el alejamiento de aquel que, vamos a ver, de aquel que habla, sobre todo, miren, los niños y los jóvenes, si hay algo que yo me recuerdo cuando fui muy niño y muy joven, es que uno
realmente a veces no quiere afinar los oídos, no quiere escuchar a papá y a mamá, no queremos escuchar a papá y a mamá, o a veces nuestro lenguaje corporal expresa esas cosas como que si no queremos escuchar a papá y a mamá, y a veces también damos esa respuesta: no, papá, yo me la sé también, yo me la sé toda, y no escuchamos a papá y a mamá. Pues aquí hay una severa, hay una importante advertencia de nuestro Dios y Padre para aquellos, nosotros, iglesia, que Dios ha dispuesto a hablarnos, pero no escuchamos al que habla. ¿Se recuerdan de uno de esos grandes temas teológicos que están en esta carta? Que no retengamos, que no dejemos de escuchar. Mientras Dios habla, hermano, apunte y agudicemos nuestros oídos para que no se nos haga tarde, que escuchemos a nuestro Dios y Padre, no dejemos de escucharlo. ¿Ok? ¿Sí? Y ya para culminar en esta parte, esta carta nos va a brindar una serie de desafíos de interpretación. Amados, nosotros hemos hecho una pausa en este domingo para presentarle esta carta, este tratado, porque es muy importante para nosotros como iglesia. Recuerden que en este principio de año, este comienzo de año, el Señor nos dio un tiempo de ayuno y nos invitó a ser una iglesia saludable. Y si de algo nosotros nos estamos ocupando ya con mucha diligencia, los ministros, o sea, los que servimos, los siervos de Dios, es ahondar en este sentido. Y uno de los sellos o marcas distintivas de una iglesia saludable es exponer cuidadosamente la palabra de Dios, exponer el texto, lo que el Espíritu Santo ha dado a conocer a su pueblo. Por ahí comienza, yo creo que es el primer sello distintivo de una iglesia saludable: la presentación de su palabra, la presentación expositiva de su palabra, dar a conocer estos asuntos. ¿Saben por qué, iglesia? Porque así como en este tiempo, un tiempo bastante apretado, bastante difícil, en que se escribió esta carta para este pueblo hebreo, pues el Señor nos está preparando para tiempos y momentos y situaciones difíciles. Para todo momento nos está preparando el Señor. Y sabe que nosotros hemos aprendido cuál va a ser la mejor respuesta del pueblo, de nosotros como hijos de Dios: haber estado preparados teológicamente en el puro y precioso conocimiento de nuestro Dios y Padre. Todos aquellos que hemos escuchado la voz de Dios con certeza y guardamos el consejo de Dios aquí en nuestros corazones, eso es un preparativo para aquellos momentos que nos van a tocar afrontar y vamos a seguir viviendo en el día a día, como se dice, para dar la respuesta correcta como hijos de Dios. Amén. Así que aquí hay unos grandes desafíos, como lo son los siguientes. Y yo te voy a mostrar allí que la carta fue dirigida, y eso nos va a ayudar a tener una interpretación correcta de esta escritura. ¿A quién fue dirigida? A los hebreos. Pero entre el pueblo hebreo vamos a desempacarlo a quienes específicamente. Había un pueblo hebreo ciertamente, pero la carta, el desarrollo de la carta va a evidenciar estos tres aspectos. Y mientras que yo lo menciono, tú te vas a ubicar como iglesia. ¿Dónde estás tú? Fíjense, se trata a los hebreos, a estos tres grupos distintos: a los grupos de los hebreos a quienes se les había predicado el mensaje, se les ha predicado a Cristo, y ellos habían creído, escucharon, creyeron, pero también empezaron a dar testimonio, empezaron a dar fidelidad de su fe en quien habían creído. Entonces podemos entender que habían hebreos, o sea, la carta a los hebreos, a los creyentes, habían hebreos creyentes férreamente en nuestro Señor Jesucristo.
Pero también dentro de ese mismo pueblo hebreo, había otros que habían escuchado el mensaje muy teológico, muy a la medida y muy consustanciado con lo que yo he creído, con mi Dios y Padre. Oye, sí, mi Dios y Padre ha cumplido las promesas. Ellos estaban admirados del mensaje, incluso estaban admirados de aquel que había venido, a Cristo Jesús. Ellos estaban convencidos, vamos a decirlo, teológicamente, sabían, conocían, tal vez hasta habían hecho una, entre comillas, profesión de fe. Sí, oye, sí, pero no estaban totalmente convertidos. Tú puedes estar aquí sentado, ojo, mucho conocimiento, mucho de todo, un poquito de toda cosa, pero hay algo que sí tiene que estar muy claro, es la conversión. Conversión es nacer de nuevo. Y eso es lo que va a dar garantía de ser realmente un verdadero creyente. Puede venir tempestades, tormenta y lo que sea, tú vas a ser creyente. Te vas a mantener sobre la roca. Pues habían hebreos que conocían de Dios, todo muy bien la teología, conozco de Dios, pero no estaban convertidos. Pero habían otros dentro de ese mismo grupo de hebreos que también están sufriendo las persecuciones, están sufriendo los asedios, porque ahí no estaban preguntando, hebreo igual a cristiano, o el pueblo de Dios, vaya, contra ellos. Pero había un grupo de hebreos que eran incrédulos. Ellos sí, ciertamente habían escuchado del cumplimiento de la promesa de Dios, pero ellos estaban decididamente a darle la espalda a Dios, es decir, le habían dado la espalda a Dios. No habían, en este caso, a la promesa de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, teniendo en consideración estos tres puntos, creyentes, los tibios o no convertidos y los incrédulos, nos va a ayudar a poder desarrollar y desempacar esos desafíos teológicos que en otras oportunidades hemos tenido. Amén. ¿Por qué? Fíjense bien, porque hay un desafío teológico más serio y uno de los que más de pronto incluso ha causado divisiones en las iglesias. ¿Y ustedes saben cuál es? El tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Eso ha dividido iglesias, hermano, por muchas y diferentes razones y motivos. Y esa aseveración, pues, está dada en una mala interpretación de las Escrituras. Grande desafío a la interpretación. El más serio está en el capítulo 6, 4, 6. Ahorita no venimos a predicar el texto, pero está enmarcado dentro de ese capítulo, y es donde dice la frase: una vez siendo iluminados. ¿Se recuerdan esa frase? ¿A quién se refiere? ¿A quién creen ustedes que se refiere? Entonces ahí donde está el asunto. Oye, ¿será conmigo? Si yo soy creyente, y una vez que estoy iluminado, ¿será con el que está tibio o será con el incrédulo? Eso lo vamos a ir desarrollando. Eso el Señor va a irse mostrando a nuestras vidas y rompiendo todas esas falsas estructuras o falsos yugos, esos yugos desiguales también, que hacen que nosotros cometamos errores en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, e incluso llega a manchar nuestra fe. Fíjense, todo esto es parte en síntesis de que en sí está de por medio tu fe en quien hemos creído, y si seguimos tomados de la mano de aquel que se presentó a nuestra vida como nuestro Redentor y Salvador. Nada más y nada menos está en juego
nuestra vida abundante y eterna al lado de nuestro Dios. Pero mal puede hablar, o puedo yo aquí, o alguien enseñar, diciendo que a ti, si se pierde, si eres salvo, no eres salvo. No, el Señor mismo nos va a hablar y nos va a hacer comprender acerca de esa preciosa salvación. Y Él nos dijo, guardarla como un precioso regalo que te he dado. Amén. Ese ha sido nuestro Señor presentándose en este tiempo tan desafiante, no solamente como lo estamos presentando ahí, sino que realmente está en, fíjense dónde está la practicidad de conocer todas estas cosas. Que cuando nos toca vivir el día a día, cada escenario de nuestras vidas, y aún más cuando viene la tribulación, cuando vienen esos momentos difíciles, pues la victoria es segura para aquellos del pueblo de Dios que nos mantenemos en fe en Cristo. Porque en todo momento, los buenos no tan buenos como a nosotros nos parezcan, el Señor está al control de toda la historia, de toda la humanidad, y principalmente nosotros, su pueblo. Amén.